Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por venir en este domingo que estuvo tremendo, con unas ganas de quedarse en la cama impresionantes. Así que doble gracias por estar acá y participar de este ciclo. Esta es la segunda conversación antifascista que organizamos desde la Tribu Mostra, por supuesto, el Comité de Revolución Imaginaria, CRI, y Pasamos Todes. En el día de hoy la idea es pensar una de las características, por lo menos que nosotros identificamos de este tiempo fascista, que es y no solamente de este tiempo, pero que nos lleva o nos ha llevado a caracterizar este gobierno como fascista, que tiene que ver con el descarte programado de determinados grupos, de determinadas identidades, existencias, disciplinas incluso. Bueno, y para eso, como hicimos la otra vez, yo voy a plantear preguntas. Nuestros invitados de hoy son Fran Castignani, que es politólogo, docente de la UBA, traductor y escritor. Ahora actualmente participa activa en la plataforma colectiva y neurodivergente Orgullo Loco, Buenos Aires, en el grupo de estudios culturales sobre neurodiversidad, junto a Nicolás Cuello, y en la columna Mostri. Fran ha publicado textos y traducciones en varias revistas, en blogs, da talleres públicos sobre pensamiento contemporáneo, y en 2025 publicó el hermosísimo, esto me corresponde a mí, poemario Otra forma de avanzar, por la editorial El Olmo y las Peras. Y en la otra punta del escenario tenemos a Mario Peceni. Mario es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París, es director del CONICET para Ciencias Sociales y Humanidades, investigador en el Instituto Gino Germani, profesor también de la Universidad de Buenos Aires. Su área de investigación aborda el campo de la salud, los derechos sexuales y derechos humanos, y entre sus muchos libros y artículos publicados se cuenta uno que ha circulado de mano en mano, llamado Todo sexo es político. Bueno, voy con la primera pregunta entonces. Una de las características de esta época que nosotros calificamos como fascista, como decía recién, es el repliegue de les moderades. Esas personas que capaz salieron el 1F a la calle, pero que después prefieren no opinar. Personas que defenderían a jubilados sin dudas, pero a la vez también prefieren no ir a la calle, prefieren no meterse en si está bien o está mal que repriman. Entonces la pregunta va a cómo sacudir ese adormecimiento. ¿Se pueden recrear sentidos de lo común mientras cada vez más sujetos eligen dejar de pensar en su presente y sobre todo en su futuro? Primero agradecer a Marta y a las compañeras el convite. Y voy a empezar con algunas generalidades y aclaraciones. La primera aclaración es que el término facho yo lo uso en el sentido que en mi casa se usa, mira qué facho, mira ese comentario facho, mira qué persona facha o qué política facha. Y en ese sentido quizás no se ajuste a lo que se estudia en la ciencia política, en la historia, a tal periodo en tal país, pero es una categoría que es de percepción inmediata. Uno se da cuenta enseguida cuando dice, mira qué facho, esta gente que facha. Bueno, en ese sentido reivindico la palabra facha y por ende también las políticas antifachas, ¿no? Es decir, así que bienvenido el término. Y bueno, y acá hice un pequeño ayuda a memoria para no extenderme en el tiempo. Lo que tiene efectivamente de facho, de característico en este momento, es su exitosa articulación con un profundo individualismo neoliberal. Es decir, esta idea de una ruptura total de cualquier forma de solidaridad, anclada en la idea de yo me salvo porque me salvo yo y caiga quien caiga, ¿no? Y en ese sentido, articula con varias de las cosas que ya Marta adelantó. Primero, voy a hacer un pequeño 30 segundos de sociología. Durante 50, 70 años en el capitalismo o en la idea de capitalismo,
había lo que se llamaba un patrón de gratificación diferida. La idea de que si uno trabaja, estudia, se esfuerza, en algún momento de tu vida o incluso de la generación que sigue, vas a recibir una gratificación, un resultado, un beneficio de ese esfuerzo, de ese trabajo, de eso que el mérito del esfuerzo te da como resultado. Eso que se puede aplicar a la movilidad social a través del trabajo, del mercado de trabajo, quizás, repito, como imagen, no, quizás no tanto como realidad, pero funcionó durante varias décadas. También uno lo puede pensar para los vínculos interpersonales, ¿no? Construir una amistad, construir un proceso de cortejo, de seducción. Bueno, ahora estamos en un momento donde la satisfacción tiene que ser inmediata. Si no es inmediata, produce frustración. Entonces está la idea de salvarse como uno puede, y se legitima ese salvarse como uno puede, con la cripto, con la exposición del cuerpo, con afanar, con buscar los atajos que fueren para salvarse uno, porque la idea quizás comprobada es que esforzarte y trabajar de concierto con otras y con otros no da ese resultado que imaginábamos. Lo mismo pasa para las relaciones interpersonales, ¿no? La cuestión de tener sexo ya, tener una respuesta amorosa ya, y eso no puede sino conducir a cierta frustración y cierto resentimiento. Por supuesto estoy generalizando a horrores, pero un poco esa frustración, ese resentimiento creo que está a la base de estos discursos que vuelven a poner parámetros de certidumbre, referencias de certidumbre hiperautoritarios, ¿no? Como decía Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, pero entonces son intentos restauradores, a menudo muy violentos, que quieren dar una respuesta un poco a estas frustraciones que son de todos los planos subjetivos, ¿no? Económico, político, interpersonal. Y eso da lugar a políticas fachas que concitan esperanza, uso a propósito el término. Entonces, en ese sentido, va la pregunta sobre el futuro, ¿no? Es decir, este intento de restauración facha de la certidumbre da un horizonte de futuro, que uno puede decir que no va a responder a esas frustraciones por varias razones, pero que en algún momento funciona. Y por eso digo que es un intento a la vez autoritario, violento y muy violento, y a su vez muy anclado en ese individualismo exacerbado que fue cultivado por también décadas de neoliberalismo, con enemigos bastante identificados y construidos como tales. También muy rápido, lo que tiene que ver con el Estado, con lo público, con lo colectivo. Eso es lo que es puesto afuera como lo que produce eso que no te permite ser feliz en tu vida, progresar en tu vida, etc. Bueno, y en esa trampa estamos, porque plantear una resistencia desde un retorno a algo que produjo y produce frustración, es difícil contraponer a algo que se planteó no solo como restauración, sino como un horizonte, ¿no? Esta idea de hacer la Argentina grande de vuelta, qué sé yo, para mí puede parecer un delirio, puede parecer inconsistente, pero prende. Y dos cositas más antes de pasar el micrófono y la palabra. La otra cuestión que me gustaría evocar es la idea de tiempos sombríos o tiempos de oscuridad. Es una expresión que Hannah Arendt retoma de Bertolt Brecht, que yo retomaría esa expresión para caracterizar estos momentos. Y estos tiempos de oscuridad, de tiempos sombríos, una sola cosa para traer a las mesas. Son tiempos en los cuales a cada momento estamos confrontadas y confrontados a tomar decisiones éticas que siempre tienen resultados que no son buenos. Cuanto más lugar de responsabilidad o de responsabilidad institucional o de liderazgo cultural, como puede ser alguien que trabaja en periodismo, que trabaja en cultura o que trabaja en política, o en las relaciones interpersonales más básicas, familiares, amistosas, cotidianas, cuando uno va a hacer las compras. ¿Qué pasa cuando, no sé, vos hablabas, Marta, de los descartables, que creo que vamos a charlar después?
Esta es una anécdota que cuento siempre de un amigo brasilero, cuando estaban por ser las elecciones que dieron al triunfo a Bolsonaro, le dice: papá, mamá, si gana el candidato que ustedes van a votar, quizás yo me tenga que ir del país. Un amigo gay. Y los padres le hacen el gesto como de, y bueno, ¿y qué hace uno en esa circunstancia sombría, ¿no? Son tus papás, tu mamá, los querés, pero están votando a alguien que defiende un discurso de un planeta que no tiene lugar para vos. Digo, y eso nos pasa continuamente. Es decir, eso produce malestar, produce sufrimiento, produce agotamiento. Y un poco tiene que ver con esto que decía del adormecimiento. Uno a veces ya no da más. Es decir, entonces por eso está adormecido porque está cansado, está cansada. No da más. Y acá el último comentario que me anoté de otra vertiente más politológica, de un autor que se llama Albert Hirschman, se llamaba, que habla de que hay periodos o ciclos en la historia política en inglés es exit and voice, o de salirse o tomar la palabra, actuar, y que bueno, cíclicamente hay momentos de repliegue, que son repliegues a veces de autocuidado. Y acá también aventurando una respuesta aventurada, en estos momentos de repliegue o de salida, de exit, como puede ser para decir, bueno, no damos más, pero bueno, recuperar espacios como espacios públicos que son espacios que nos permiten compartir nuestras cuitas, nuestras preocupaciones, nuestros malestares políticos y subjetivos, para ver qué podemos hacer, espacios de la amistad como espacios que son afectivos, pero también protegidos, que no son individuales en el sentido de privativos, privados, aislados, pero sino espacios donde nos permite compartir. Creo que este es un buen ejemplo. Bueno, ¿qué podemos hacer cuidándonos? Porque el espacio público es muy hostil, es muy violento literalmente violento, ¿no? Es decir, no solo afectivamente violento, sino en los cuerpos. Y bueno, quizás, ¿qué se puede hacer? No sé, obviamente, pero bueno, recrear este tipo de espacios que por suerte van siendo construidos como espacios de resistencia para pensarnos, para articular, para salir a la calle, para disputar y para cuidarnos. Bueno, un poco sería ese mi puntapié inicial. Te han sobrado 56 segundos, Mario. ¿Se los puedes regalar a Fran? Los voy a usar ¿O podés yo. acumularlos para...? Los dono. Gracias. Yo hace unos meses leí una frase en un libro de Adrienne Maree Brown, que tradujo la Cooperativa de Traducciones Anticarcelarias, que dice que es una frase que a mí me dejó muy conmovida y que todavía sigo pensándola y dándole vueltas, que dice que estamos combatiendo aquello que al mismo tiempo y simultáneamente internalizamos y reproducimos. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que trajo Mario sobre esta cuestión de los tiempos sombríos, y a partir de la pregunta me interesa pensar esta idea del adormecimiento, dónde nos coloca a nosotros como, yo quiero pensar como formas de vida que resistimos este proyecto tan violento, tan humillante, ¿no? Digo, quizás la efectividad de este proceso de fascistización que está viviendo nuestro cuerpo social tenga que ver con haber capilarizado, molecularizado ese deseo de humillación, ese deseo de exterminio de todo aquello que no se me parezca, que no sea igual a mí mismo. Entonces, a mí me parece interesante pensar esta figura del adormecido, de la adormecida, del adormecide, porque me parece un poco problemática, porque nos coloca quizá, pienso, lo comparto y lo podemos discutir, en un lugar que convendría deconstruir, convendría quizá ir abandonando,
que es el de la luz, el de la lucidez, el de la vigilia. Quizá somos parte un poco de esos adormecidos a nuestra manera también. Yo me siento parte y me siento esto que decía Mario, de esta sensación de no dar más. Esa es una sensación que yo la comparto cotidianamente y me interesa pensar un poco desde ahí, digamos, ¿no? Como para poder interrogar esas vidas que no opinan, que deciden no ir a votar, qué están pensando, qué están tramando, cómo se organizan para sostener un día a día que se ha vuelto cada vez más hostil y cada vez más difícil, cómo organizan su economía, cómo organizan sus vínculos, cómo nos organizamos y cómo organizamos nuestras propias economías también, ¿no? ¿Qué imágenes tenemos de lo que podría ser un antifascismo que acompañe este tiempo, ¿no? Que no es el antifascismo europeo ni latinoamericano del siglo que pasó, quizás. Entonces, un poco entre ensayos, preguntas, conjeturas, por ahí invitar a un ejercicio de hospitalidad política con esas vidas que parecen adormecidas, ¿no? Porque lo digo como propia experiencia, uno interroga un poco y descubre que están pasando cosas ahí, que está huyendo eso también. Que no es que... yo no me resisto a esta idea de pensar que les adormecides están apátiques, indiferentes, descolgades. Puede ser algo de eso, puede ser. Pero también hay otras cosas a escuchar ahí, me parece. Y me parece interesante la apuesta de investigación y de diálogo con eso, ¿no? Con eso que por ahí nos trae alguna pregunta, nos trae alguna pista, nos trae alguna imagen para salir de un poco de esta encrucijada en la que estamos, ¿no? Eso. Muy bien. Han sobrado 5 minutos. Vamos acumulando tiempo para cuando lo necesitemos, ¿verdad? La segunda pregunta va al centro de la convocatoria de hoy. Los chivos expiatorios, las poblaciones descartables, la demonización del pensamiento son necesarios o aparecieron como necesarios para agitar las pasiones tristes del pueblo libertario, ¿no? Un pueblo pequeño pero intenso, y a la vez sacar del juego a les moderades. Esa es nuestra evaluación. Justamente quienes han sido borradas del mapa político son las personas que se sentían moderadas, ¿no? ¿Qué potencias creen que hay en la zona fronteriza de los márgenes de la sociedad? ¿Y qué alianzas podrían tejerse desde el estigma? Algo que sabemos bastante quienes hemos estado en los márgenes, ¿no? En la abyección, quienes hemos hecho de lo puto una palabra de orgullo, por ejemplo, de lo tortillera, de lo traba, como ejemplo, ¿no? A mí me interesó mucho la pregunta de las alianzas. Yo la pienso desde si se quiere, mi militancia, que es una militancia anticuerdista, anticapacitista, motivada por una experiencia personal de dolor psíquico grave, de haber atravesado la institución del manicomio varias veces y de haber un poco visto y experienciado esa experiencia del descarte, del despojo, cuando hablamos también de antipunitivismo, es interesante empezar a acercar también la imagen del manicomio como algo a deconstruir, a combatir también, ¿no? Porque ahí esos también son centros de tortura legalizados. Después, una cuestión, me quiero meter en el eje locura-normalidad y decir que para mí y para muchos compañeros, Milei
no está loco, no es loco, es el ejemplo más radical, transparente y quizás literal de la normalidad. Esto puede sonar un poco fuerte, pero en mi experiencia de estos 20 meses, 21 meses que lleva este gobierno, he visto mucha más brutalidad que en cualquier experiencia manicomial. Y me parece que al momento de lanzar el improperio de loco, hay que pensar también, tenemos que pensar este contenido también cuerdista que nos atraviesa, que muchas veces que no da lugar a la posibilidad de que las personas con sufrimiento psíquico grave o con alguna condición neurodivergente tengamos posibilidad de discurso, tengamos posibilidad de agencia política. Y a partir de ahí, una imagen que a mí se me ocurre como un vector de alianzas contra el descarte es la imagen que nosotros desde Orgullo Loco practicamos desde hace muchos años, que es la imagen del apoyo mutuo, ¿no? Que es una imagen que viene de muy lejos, pero que conviene recuperar, que conviene reactivar, que conviene reimaginar, ¿no? En estos tiempos de individualismo extremo, como decía Mario, quizá el apoyo mutuo, la conversación, el disenso, el no estar de acuerdo en todo y bancársela, es un ejercicio político y es un ejercicio que me atrevo a decir, quizá con cierta exageración, violento también. Me parece que le hace violencia a este dispositivo que se empeña en expulsarnos. También, como otra imagen que yo tengo muy cercana de alianzas contra el descarte, es la del 1 de febrero de 2024. Es una imagen que yo quiero... 2025, perdón. Es una imagen que yo quiero reivindicar, que yo quiero defender, que yo quiero utilizarla como una imagen y como una especie de talismán político. Es una extraña expresión, pero que a mí me gusta porque también hay cierto efecto brujo en todo lo que está pasando, tengo esa impresión. Creo que ahí se produjeron alianzas inesperadas, se produjeron aleaciones que no estaban previstas. Creo que la política tradicional todavía no dio cuenta de eso, no la mensuró, no la toma en cuenta, incluso dentro de lo que podríamos llamar nuestro campo, muchos compañeros la relativizan, le bajan el precio, y me parece que es una imagen, para mí, por lo menos en lo personal, y lo comparto como una hipótesis también, que a mí me ha traído mucho para pensar, mucho para conversar, mucho para seguir vectorizando procesos de politización con muchos compañeros que están acá también. Ha sido parte de las conversaciones en la columna Mostri, en Orgullo Loco. Entonces, como me quedo con esas dos imágenes, la del apoyo mutuo y la del 1 de febrero de 2025, que me parece que son imágenes que en sus historias, en sus genealogías, en su inactualidad, si se quiere, son pasibles de ser articuladas y nos dan un poco de aire también para encontrar una salida donde parece que no la hay. Fran, antes de pasar el micrófono, ya que sobran unos minutos, quiero sumarte una pregunta en términos de las alianzas, porque también las personas en situación de calle, las personas que están cuidando autos, están amenazadas permanentemente con ser llevadas a un hospital psiquiátrico, ¿no? Digo, hay como una superposición ahí entre exclusión total, incluso del rango de la pobreza,
y la locura, ¿no? Y quería ver si eso puede ser, no sé, alumbrar una alianza, o cómo lo lees vos, qué lectura puede sumar, ya que estamos en el campo del orgullo loco. Es una gran imagen, porque eso es algo que para las personas que hemos transitado ese lugar se da todo el tiempo, ¿no? O sea, vos entras a un manicomio y te encontrás con todo tipo de formas de vida. Entonces eso, yo pensamos el anticuerdismo, el anticapacitismo como una posibilidad de intersección. O sea, yo no soy particularmente separatista en este ámbito. Es una discusión que por ahí tenemos al interior de los colectivos de activistas en salud mental, pero yo creo que hay muchas personas que trabajan en la psiquiatría que en principio podrían ser consideradas como sujetos de violencia, pero que están trabajando desde un punto de vista mucho más hospitalario, vuelvo a esa palabra. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me traías, Marta, me parece que ahí hay una alianza posible, imprevista, a seguir pensando, a seguir ejercitando también, ¿no? Digo, me parece que el pensar en interseccionalidad ahí me parece que es una estrategia, me parece vital hoy, para no quedarnos en guetos, no quedarnos en identidades que abrazan lo puro, que abrazan lo igual. Y eso, bueno, es algo que está dado en el manicomio, se da. Y en la calle quizás un poco menos, porque, bueno, nos atraviesan cuestiones de clase, de raza, de género, y eso hace también que las alianzas sean también trabajosas, ¿no? También, o sea, hay que trabajarlas, no es algo que se dé automáticamente, pero me parece que es una posibilidad hermosa esa también. Muchas gracias. Mario. Bueno, también, mientras hablas voy pensando. Primero, el primer comentario también, bien general, tiene que ver con pensar en términos, por así decir, de economía política. Estamos en un momento en el cual el presupuesto ético del modo de organizarnos económicamente en el planeta presupone que no todo el mundo tiene lugar en el planeta. Es un modo de pensar el capitalismo en el cual no todas las personas tienen cabida. Son superfluas, son descartables, como el adjetivo usado en la pregunta. Hay individuos que no tienen lugar en el planeta. En el COVID, la pandemia, ¿se acuerdan cuando estaba el confinamiento y empezó la discusión de abrir el aislamiento social? Y había poblaciones que eran, por decirlo rápido, los viejos y las personas que tenían comorbilidades, que bueno, de última, igual se iban a morir más tarde, más temprano, y empezaba ese cálculo de estas personas que de alguna manera eran descartables. Eso analiza, entre otros, Judith Butler en un libro hace un par de años. Pero en todo caso era una discusión explícita, de decir, bueno, ¿qué sacrificamos? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que podría no estar? Y del podría no estar al debería no estar es un salto bastante rápido que se da a la hora de descartar, ¿no? Entonces, en este modelo, que no es un modelo abstracto, teórico, solamente ideológico, discursivo, es un modelo muy práctico, y empiezan a haber categorías enteras de población que no tienen lugar. Las viejas, los viejos, por decir una que es muy obvia, pero también en categorías culturales, políticas, pueblos originarios, pueblos enteros, lenguas, culturas, disciplinas, pero también paisajes, ríos, mares, animales, plantas. Y al ser superfluos, es decir, el podría no estar, es algo que después puede perfectamente legitimar prácticas de eliminación, prácticas totalitarias de eliminación de esas disciplinas, de esas categorías, de esos pueblos, de esas
generaciones de esos modos de vivir la sexualidad, modos de vivir el género, etcétera, etcétera. Entonces, el etcétera es un término extremadamente totalitario también, ¿no? Es decir, porque invisibiliza y oblitera todos esos etcétera. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que es un modo que no es solamente discursivo, ideológico de determinado proyecto político, sino es un modo de organización de lo social, lo político, a nivel nacional y a nivel planetario, donde no todo el mundo tiene lugar en el mundo. Esto no es una idea nueva, pero la vemos literalmente cuando se discuten eso, quién tiene lugar o quién no tiene lugar, la idea de gnocchi, ¿no? La idea de trabajador, trabajadora del Estado, trabajador del sector público, que podría no estar y debería no estar. Se eliminan dependencias públicas, se eliminan instituciones, organismos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en eso estamos, y ahí la pregunta es cómo hacer para poder reinstalar un presupuesto ético que sea, bueno, tenemos que pensar cómo hacer un mundo en el que todos y todas y todo tenga un lugar en el mundo, que tengamos cabida, y eso es invertir la pregunta que organiza hoy el modo de dar la discusión pública, porque si no empieza a ver, bueno, ¿quién es más eliminable que quién? ¿Qué es más eliminable que qué? Y ahí perdimos. Segunda parte de lo que quiero decir. También revocando a Hannah Arendt, ella decía en un discurso sobre Lessing que uno solo puede resistir políticamente en los términos de la identidad que está siendo atacado, que está bajo ataque. Entonces ahí, evocando lo que decía Marta, bueno, atacan a los putos, a las tortas, a las trans, a los trans, empiezan a haber una serie de categorías que implican ataques directos, extremadamente directos por parte del discurso del poder, y que eso obliga a ciertas personas, dice, capaz uno no tiene una identidad política como persona que cobra una jubilación, pero bueno, si el ataque viene en tanto persona que cobra una jubilación, en tanto persona que necesita en relación con una discapacidad un apoyo económico, porque te pasa a vos, le pasa a algún familiar, a algún ser querido, empieza a constituirse la discapacidad, la jubilación, la orientación sexual, la identidad de género, el sexo y el género, cuando empiezan a hablar del aborto como homicidio agravado por el vínculo, cuando empiezan a hablar de migrantes, todas categorías estigmatizadas y violentables y eliminables. Y esa es la pregunta entonces política, es decir, porque una podría decir, bueno, yo voy a constituir mi identidad política en base a esas personas con VIH que están cortando la provisión de insumos para hacer los análisis, incluso en algunas jurisdicciones los antirretrovirales. Es decir, empieza a haber toda una serie de ataques directos que obligan y fuerzan e invitan a constituir políticamente una identidad en base a ese objeto de ataque. Y ahí entra lo que quería decir un poquito en relación con la idea de margen o de alianza. Yo no sé si estamos hablando de categorías, grupos, individuos en los márgenes de la resistencia de lo social o de una gran mayoría que está siendo considerada eliminable. Es decir, yo creo, por lo menos lo pienso así, que es un proyecto donde la gran mayoría, las grandes mayorías están quedando afuera de lo que puede tener su lugar en el mundo. Entonces, por supuesto, desde cada uno de su rincón contribuye a la base pública para dar una disputa política, pero creo que no es una cuestión de alianza entre qué sé yo, los jubilados con los hinchas de fútbol, con los gays, con las personas con VIH, con las personas con discapacidad, que por supuesto puede confluir en una plaza, en una reivindicación, la universidad, qué sé yo. Pero bueno, pero es esta idea de construir un sujeto colectivo que es mayoritario. Creo que por lo menos es mi intuición o mi pensamiento que es el pueblo el que está siendo excluido como tal de esa plaza, no distintos grupos, ¿no? Aunque por supuesto cada uno experimenta, la persona gestante, el tema de criminalizar el aborto, el tema del VIH, el acceso a antirretrovirales, o qué sé yo. Cada persona tiene algún ataque que lo particulariza, la particulariza.
pero en ese sentido creo que deberíamos pensar más de una mayoría que está siendo excluida de manera muy feroz y muy activa. Y por último voy a hacer una frase de un querido colega que ahora está mal de salud, Emilio de Ípola, que decía, es muy difícil hacer política con el lema moderación, moderación o muerte. Y yo creo que un poco también es esa pregunta de qué lugar queda para la moderación cuando es tan radical el ataque, ¿no? Tan radicalizado el ataque, ¿no? Queda poco espacio para la moderación, es decir, porque están en riesgo, en peligro, en juego las bases mismas de la convivencia política y social y la propia, en muchos casos, la propia subsistencia, la propia vida, ¿no? Sí, bueno, creo que también puedo dar un poquito de tiempo. Muy bien, sí, tampoco tanto, 1 minuto 30 apenas. Da pena que, ¿no? Como, digamos, en la calle cantamos somos más pueblo que la sucia federal o que la yuta federal y no nos hemos comido ni a un solo rico, ¿no? No sé en qué momento vamos a hacer esa alianza, a ver si vamos en contra de los ricos. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo. La pregunta es eso, grupos, identidades, como decía Mario también, ¿no? Especies, paisajes, zonas enteras, ¿no? Consideradas descartables que podemos, bueno, dejar morir o perderlas de vista. ¿Cómo entra la violencia? ¿Por qué la imaginación sobre la violencia ha quedado tan lejos del pueblo? Y a la vez, ¿cómo nos cuidamos frente a una violencia estatal cada vez más concentrada, cada vez más tecnificada y cada vez más justificada desde todos lados? Bueno, la pregunta es difícil. Yo soy, como decía recién, de quienes dirían moderación o muerte, y yo creo que no hay que dar ni el más mínimo pretexto para el ejercicio arbitrario, discrecional y letal de la violencia por parte de las fuerzas del Estado y las paraestatales. Creo que hay que cuidarse de sobremanera, volver a ciertas prácticas de cuidado, como cuando íbamos a marchar o manifestar en la dictadura o en los albores de la democracia, de cuidarse, cuidar a cada una y cada uno de nosotros. En la esfera pública, ahora sobre todo a través de las redes, pero no solamente, pensar bien cómo hacer para no exponer a nadie ni exponerse a ciertas brutalidades que son muy nocivas, muy dañinas, a la hora incluso de solidarizarnos con alguna persona que es objeto de escarnio. ¿Cómo hacer sin volver a poner a esa persona en el medio de las balaceras mediáticas? Bueno, básicamente es un modo de sobreextremar las prácticas de cuidado en un sentido muy específico, esto de lo público, ya sea en la calle, en la plaza o en la esfera de las redes. Y después también cuidarnos en las instituciones, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en los partidos políticos, en cada uno de los colectivos, de los movimientos sociales, digamos, porque para no entregar gratuitamente héroes o heroínas en estos momentos. Lo vimos en la marcha contra la ley Bases, que detuvieron a 40 y pico de personas de manera arbitraria, mandándolas a cárceles de máxima seguridad. Lo mismo con el tema de las compañeras con lo del domicilio de Espert. Es decir, lo de Pablo Grillo, lo del otro compañero que perdió un ojo, y además, como decíamos un poco más temprano, también hubo ya muertos en la frontera por gendarmería, en la frontera norte, en Jujuy creo que fue. Cuanto más uno se aleja de Buenos Aires, las muertes se escuchan a veces menos. Y yo extremaría esta idea colectiva de cuidarse, y quizás, no sé si es de cobarde o de qué, pero creo que es importantísimo no exponer y no exponerse. Porque por lo visto no hay, en otro momento podría haber sido considerado un costo de la represión que aparezca alguna víctima fatal,
y ahora no sé si sería un costo o un modo de ratificar un discurso en el cual una muerte violenta puede ser parte de una construcción de una legitimidad y no de un costo de la construcción de una legitimidad. Entonces, en resumen, yo estaría, eso, estoy medio repitiéndome, pero no dar pretextos para que puedan decir, los violentos son otros, nosotros, el pueblo... Pero te voy a poner un ejemplo, no yendo directamente a la violencia represiva, pero sí a la violencia simbólica. Por ejemplo, lo que pasó con Facundo Saxe en relación a su trabajo sobre el ano de Batman, ¿no? El famoso ano de Batman, que fue atacado, ridiculizado, o sea, muy violentamente, o sea, eso es violencia también. Y sin embargo, como no hay una articulación, digamos, de cuidado de decir, de reivindicar que sí es posible estudiar simbólicamente o abrir ese título, ¿no? O por ejemplo, cuando se atacó al grupo de estudios donde estaba Gaby Balcarce, que, no sé, la hemos visto a Gaby responder muy fuertemente, pero pareciera que son como, también como, eso sí, como costos de la época, ¿no? Sí, justamente, y para no hacer lo que estaba diciendo que no me parece bien hacer, yo podría hablar del caso de Facundo o el de Gaby, y un poco cómo los hemos tratado de procesar, pero ahí es la trampa en la que estamos. Cuando volvemos a traer algún caso, lo volvemos a poner en el lugar que los pone como blanco de ataques. En el caso de Gaby, yo voy a salir de lo de Gaby, pero yo lo planteé, por ejemplo, de otra manera. Digo, ¿qué es lo que trabaja? Y estaba siendo cuestionado. Por ejemplo, los vínculos intersubjetivos, de construcción de familia y de lazos no es la palabra personal, pero de intersubjetividad entre interespecies, entre una persona de la especie humana y, por ejemplo, un perro. No hace falta recordar qué personaje público tiene una relación de construcción de familia con perros. Entonces decir, bueno, entonces, ¿cómo no va a ser pertinente dedicarse a pensar cuáles son las condiciones de posibilidad, cuáles son todas las implicancias éticas, ontológicas, filosóficas, qué sé yo, que puede tener pensar las relaciones interespecies, que es una de las cosas que trabaja en filosofía Gaby. Pero una manera de decir, bueno, hablemos de la legitimidad de ese tipo de estudios. Ni hablar la fijación que hay sobre las construcciones de pánicos sexuales a partir de lo anal que hay y cada vez más hay en esta sociedad. Pero por eso digo que a veces es como una encerrona. ¿Cómo hacer para proteger a los individuos, a las personas, sin volverlas a poner en el medio de ataques que pueden ser muy virulentos y que después tienen impactos muy fuertes en las personas? No es un problema, digamos. Yo no sé cuál, por eso decía lo de los tiempos sombríos y las cuestiones éticas. Hasta es difícil cómo solidarizarse sin volver a poner, reponer a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad. Y al mismo tiempo acompañarla colectivamente, políticamente, institucionalmente. Por supuesto, como vos decías, cuando las personas salen en primera persona, acompañás. Pero también a veces son modos ambivalentes de ponerse, porque es uno contra un aparato inmenso, es decir, es una lucha muy desigual. Y poner el cuerpo está muy bien, pero después el cuerpo es el que paga, ¿no? Y a veces más que el cuerpo. Entonces, por eso digo que no sé, por supuesto, cuál es la respuesta. Pues seguro nunca es a priori, siempre va a ser en contexto, viendo las condiciones, viendo lo que está en juego, haciendo un análisis político quizás de correlación de fuerzas, pero quizás mi primer principio es tratar de cuidar a las personas, de no exponerlas, y no quiero hablar de los casos, que los conozco, porque también sé cómo a veces han pagado las consecuencias de esa sobreexposición y cómo los vuelven a poner una y otra vez en el medio, y es muy difícil, no sé. Quizás acá voy a hacer un poco, a veces puede ser cómodo decir, bueno, vamos a dar lucha a través de otros cuerpos, ¿no? Cuando a mí no me va a pasar, decir, pues yo no trabajo el ano de Batman, entonces yo puedo salir a decir.
y no, no, se entiende la ambivalencia, espero, de por qué digo esto, de no volver a poner a individuos en el medio de batallas, cual sargentos cabrales a que den la vida, ¿no? Me parece que la pregunta que vos traes, Mario, me parece muy importante, me parece clave. Sobre todo en esto que traes de la alianza interespecie, ¿no? Cómo descentrar un poco la agencia, la acción política del lugar de lo humano, ¿no? Porque cuando pensamos, no sé, por ejemplo, cuando pensamos la crueldad, que es una palabra que me parece que es muy productiva políticamente y muy movilizadora y tiene su encanto, si se quiere, libidinal también. Por ahí muchas veces nos cuesta pensar la crueldad hacia el resto de los vivientes, ¿no? Entonces, quizá haciéndonos la pregunta por la crueldad hacia el resto de lo viviente, podemos pensar la crueldad que estamos recibiendo y que muchas veces también reproducimos, ¿no? Y me parece que en relación a pensar la violencia, pensar la autodefensa también, que es una palabra que a mí me gusta, me interesa, me parece que tenemos un camino para recorrer, estético, político, existencial, para correr la figura de lo sacrificial, ¿no? del elemento sacrificial con el que muchas veces pensamos la violencia. Esto volver a o seguir dignificando políticamente los cuidados, los gestos menores. Justo hay un libro que leí hace poquito que reeditó de Ana Longoni en Traiciones, donde ella habla de las vidas sin gloria, ¿no? Yo diría las vidas sin tanta gloria, como una posibilidad también de no ir no necesariamente ir al frente, ir al muere, y también sostener una posición abierta a pensar distintos tipos de violencia y no muchas veces cerrarnos en la imagen de la violencia como enfrentamiento directo, que hoy a mí me parece que es una violencia, es una forma de pensar la violencia totalmente sacrificial y muy poco operativa políticamente, aunque vi la imagen de Lomas de Zamora y me encantó y veo la imagen de Les Jubilades los miércoles y también me emociona, pero me parece que hay un vínculo entre violencia y sacrificio que está bueno seguir pensando para poder defendernos y cuidándonos. Me parece que hoy persistir en nuestros modos de vida, insistir en nuestros entusiasmos, aún a pesar del error o con el error, es una forma también que es una forma de politizarse también, ¿no? Aunque parezcan abstractos, aunque parezcan raros, extraños, hay algo violento contra este dispositivo que busca la anulación de toda forma de vida que no se le parezca. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la pregunta, eso es, ¿qué otras imágenes le podemos oponer a esa violencia que nos imponen, ¿no? ¿Qué otras imágenes de cuidado? Nosotros le pedimos a Fran y a Mario que eligieran imágenes o contraimágenes a lo que veníamos hablando, a esta época fascista, y vamos a mostrar las imágenes que esta la eligió Fran. ¿Qué es eso, Fran? Contanos. Bueno, esto es una imagen que produjeron unos compañeros de una galería en La Plata que se llama Gaia,
para el primer día del Orgullo Loco que hicimos en el año 2019. Y me pareció una imagen que a mí me resulta me sigue pareciendo muy conmovedora y movilizadora, porque hay algo entiendo que hay algo de la locura propia como lugar de desborde, como lugar de no cálculo, en un momento donde nos empujan todo el tiempo a estar haciendo cuentas, calculando, midiendo los movimientos, que me parece que es parte de este persistir en el querer vivir. Pero también yo y muchas compañeras también reivindicamos esa cuestión de locura sensible y combativa también, desde ese lugar, quizá que para la gran política es un lugar pequeño, es un lugar quizás hasta degradado, hasta que hasta se confunde con lo demasiado personal, con lo privado, pero que también es lo que nos permite persistir en la vida hasta que esta pesadilla se termine, porque también se va a terminar en algún momento. Yo quizás soy muy optimista, pero yo creo que se va a terminar. Y mientras tanto pensar políticas y formas de violencia y de persistencia para ese mientras tanto. Eso es lo que a mí me interesa, y que esta imagen de ese día tan conmovedor me trae y les quería compartir. Gracias, Fran. Vamos a ver entonces las dos imágenes que eligió Mario. Primero, me gusta la idea que sea tejida, la idea de teje, la idea de manufactura a priori femenina, supongo, no sé. Y también me hizo acordar lo que eran los quilts, ese modo también de tejer solidaridad que fue en los primeros años del SIDA, donde había cierto testimonio hecho, confeccionado a mano para recordar, para construir colectividad. Anoté varias asociaciones libres. La segunda, la idea de estas estrellas de mar, a priori son inútiles, es decir, o entran en otro registro que el de la utilidad inmediata, y sin embargo es muy perceptible el valor que tiene esto, que no está asociado a ver qué podemos extraer de ellas. Después son lindas, son bellas. Después son culonas, por lo menos esta otra, que es la uruguaya, no sé si la vieron, esta es de hoy, que es más sexual, tiene lugar para agarrar el termo y el mate, pero volviendo a la culona, el tema del culo, podemos hacer una trilogía o un desarrollo dialéctrico entre el ano de Batman, que fue mencionado, el culo de los mandriles que aparecieron en escena, y estas estrellas culonas, que es la perspectiva superadora de esa idea del mandril y del ano como no sé, lugar de lo abyecto, de lo criticable, y mirá qué lindo tener un culo visto por millones y millones de personas. Después, otra idea que es contra el fascismo neoliberal es la de la temporalidad, el tiempo, el ritmo de estas estrellas. Es tiempo lento, es un tiempo incierto, pero que uno se da el tiempo a ver si aparece, uy, ¿qué es eso? Creo que también es un tiempo anticapitalista. Otra cosa por la cual creo que fue la principal que me motivó es que les dio una bronca terrible a ellos esto. Es decir, que haya un pueblo una pequeña venganza, vamos, mirando estrellitas a no sé cuántos cientos de metros de profundidad, conversando entre científicos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Me pareció que la bronca que les dio a ellos también es muy significativa. Esperen que falta. Después, voy a decirlo en inglés, last but not least, es la estrella roja de 5 puntas. Es decir, también nos remite a una historia de luchas políticas
revolucionarias, que bueno, quisiera recordar. Y por último, bueno, del lugar que yo trabajo, que es básicamente las universidades públicas y el CONICET, esta estrellita volvió a poner un valor de todo un entramado colectivo de instituciones que se dedican a la educación superior, a la investigación, a trabajar en eso, que tiene un valor para el pueblo que está bueno que lo festejemos y que pueda de alguna manera resignificar esa construcción de estigma que no es de este gobierno, viene de varios años atrás, de construir a la universidad o al CONICET como objeto de escarnio, de animosidad. Y esta, la uruguaya, aparece hoy, bueno, la unidad latinoamericana, pero básicamente porque me gustó. Muchísimas gracias. Bueno, y yo les metimos una última pregunta, y es un ejercicio de imaginación en el día de hoy que salieron tantos barcos hacia Palestina buscando romper el bloqueo para llevar comida. Es algo muy vistoso, a la vez es emocionante, pero bueno, también está hecho para la emoción. En fin, un ejercicio de imaginación. Palestina libre del colonialismo sionista. Describa lo que ve. Veo una posibilidad para el resto de las personas que estamos asistiendo a este genocidio en vivo y en directo, de liberarnos de ese colonialismo exterior e internalizado muchas veces, y una posibilidad de vida también, ¿no? De poder dar lugar a eso a esas vidas que no tienen importancia para el cálculo del capital, que no tienen importancia para el cálculo de la guerra, que no tienen importancia incluso para el cálculo muchas veces de los estados. Y ahí yo me asiento para pensar esta imagen tan linda a la que invitás, como una imagen para seguir resonando y como posibilidad para el presente también. Sé que me cuesta pensar en esto porque las imágenes que me llegan son muy terribles, pero también trato de hacer un ejercicio de confianza, si se quiere, extremada, de que esto también pasará, también, algo de eso. Mario. La imagen, también volviendo a Hannah Arendt y la idea del derecho a tener derechos, implica ser parte de una comunidad política en la cual nuestras acciones y nuestras palabras tengan sentido, y no hay comunidad política sin un Estado que pueda hacer que esos derechos tengan valor. Y de acá estamos en una situación de guerra y de atrocidades cometidas que las vemos en directo de manera permanente ante una impasividad que también da miedo, ¿no? Es decir, cómo estas cosas son posibles, donde ya no es posible decir no sabía que era tan así y es tan visible. Y la pregunta, la verdad que por supuesto no tengo mucha idea de cómo puede resolverse una cuestión, porque tenemos ahí pueblos que tienen derecho a su existencia y que hay que buscarle la vuelta para que puedan existir, y así a todas luces estamos viendo como hay un pueblo que está haciendo, como decíamos hace un rato, pensando que no tiene un lugar en la superficie de este planeta. Entonces, nada, los esfuerzos, qué sé yo, de la paz y de terminar ya con acciones producidas de manera, bueno, atroz y a plena luz del día. No sé, la verdad que no sabría decir qué hacer. Básicamente la única cosa que puedo decir, el no hacer nada es ser cómplice. ¿Y hacer qué? No sé.
Bueno, les agradecemos mucho. Viva Palestina Libre. Yo me imagino muchos chicos bailando en la playa. Me imagino comida rica para todos. Muchísimas gracias, Mario y Fran, por haber participado, por habernos dado ideas, dejarnos pensando. Bueno, la palabra para el público, entonces. ¿Cómo no nos vamos a quedar con ganas de discutir? Gracias Fran, gracias Mario y gracias Marta desde las alturas por la apertura de la conversación. Dos cosas que tiro para seguir pensando a partir de lo que dijeron. Fran, muy al principio dijiste Milei no es loco y planteaste separar la idea de locura del tipo de régimen fascista a que nos estamos enfrentando. Para mí está bueno, pero me gustaría agregarle algo, o para pensar, no que tenga certeza. Pero a mí me parece que hay algo que es una especie de sinrazón del capital, de un tipo de irracionalidad destructiva, que si le llamamos locura, confundimos con la otra locura, con la locura que habitualmente está castigada, sancionada, siendo objeto de normalización. Pero hay un tipo de irracionalidad que no es objeto de normalización, que es la dinámica misma del capitalismo, y que es esta máquina de producción de daño, ¿no? Y yo siento que Milei, con esos gestos extravagantes por momentos, en realidad es esa irracionalidad. Es como si fuera la forma más evidente que asume la irracionalidad del capitalismo. Entonces, está bueno lo que decís, no llamarle locura, pero habría que encontrar un modo de llamarle a eso que es casi la obscenidad de la expresión de un tipo de irracionalidad que es la del momento del capital contemporáneo, donde no tiene ningún tipo de se desprende de sus regulaciones, se desprende de sus marcos normativos anteriores, para decir, bueno, hago la destrucción necesaria, como sea, y rápidamente, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, esa es por lo que decía Fran, y con lo que decía Mario, me quedé pensando respecto de la pregunta sobre la violencia y los cuidados, que ahí apareció, vos señalaste una cantidad de hechos, dijiste, Mario, pusiste todos los hechos represivos, lo de Pablo Grillo, las detenciones de la ley Bases, etcétera. Pero todos esos hechos ocurrieron sin brócoli ni siquiera. Es decir, no había volado una piedra, no había volado un brócoli que los asustara, y sin embargo ocurrieron igual. Con lo cual yo por momentos siento que no está en manos nuestras definir la no violencia. Porque si no, si cuando han mostrado que la violencia la ejercen igual, cuando solo estamos en la calle manifestando lo que le pasa a los jubilados todos los miércoles, todos los miércoles son objeto de represión, entonces ahí no es que estamos pudiendo elegir, eso es lo que yo siento. Podemos sí elegir cómo cuidarnos, pero yo diría, tampoco esa elección de cómo cuidarnos, o por lo menos no me entusiasma pensar que en este momento cómo cuidarnos nos lleve a la idea de que no podemos ocupar las calles, porque que sería el único modo de que no haya ningún Pablo Grillo más. Ese es el problema. Es Bullrich la que está enfrente, digo, que ya se cargó a Maldonado, a Rafael Nahuel, puso a Pablo Grillo al borde de la muerte. Es decir, estamos ante ese tipo de violencia estatal, ¿no? Entonces, a mí, y además, mi sensación es que los momentos en que menos pueden ejercitar ese tipo de represión es cuando se producen movilizaciones multitudinarias. Es decir, cuando somos muchas más personas en la calle, es donde menos capacidad tienen de hacer esos ejercicios. Por lo tanto, le agregaría lo que se estuvo conversando, esta idea de cómo pensar como parte del autocuidado la movilización. Cómo pensar como parte del autocuidado la producción de instancias políticas colectivas de mayor agitación y no de menor, ¿sí? En el sentido que, del otro modo, nada nos protege de un tipo de violencia que es criminal, ¿no? Que no la elegimos nosotros ni la gente que tira el brócoli, ¿no? Pensé que ibas a decir. Bueno.
Les hago una pregunta, bueno, Mario desde su lugar de investigador y Fran desde su lugar de disputa de la autoridad epistemológica, ¿no? Como quiénes pueden hablar, quiénes pueden construir conocimiento, les discas, les loques, les niñes. Si nos pueden quizás regalar algunas palabras sobre qué lugar puede ocupar la ciencia, el conocimiento, la producción de saber, sin caer en el antiintelectualismo del fascismo, ni caer en el academicismo, ni en una mirada súper romántica de que el conocimiento nos va a salvar de todo, pero bueno, creo que ustedes están disputando saber, están disputando conocimiento, están disputando qué es la realidad desde sus producciones, qué lugar puede ocupar la ciencia incluso en esta producción de alianzas inesperadas desde la zona del descarte en la que nos encontramos. Bueno, lo que decía Pía, yo creo que un poco vos respondiste en la pregunta, es decir, ver modos de expresar colectiva y políticamente que no expongan a que ningún compañero o ninguna compañera pierda la vida en el intento. Nosotros lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero se ve mucho más en los lugares más pequeños. Se vio incluso en el Jujuy de Morales, donde hubo cacería de personas y lo que nos pedían en su momento era, bueno, traten de no contribuir a identificar, porque era exponer a personas en ámbitos mucho más visibles de represión y de cacería, ¿no? Entonces, y esa es una pregunta que se responde empíricamente, bueno, ¿qué nos permite ir con una protección, la mayor protección posible? Cierta valentía temeraria, creo que no vale la pena, no sé cómo decir, si eso implica perder un ojo o perder una vida. Quiero decir, no sé, ya sé que es una pregunta, una encerrona en la que estamos, ¿no? Pero yo sería, digamos, eso, trataría de ver cómo podemos colectivamente no exponernos, por supuesto, no hay manera de saberlo, pero manifestaciones muy masivas, protegidas, como fueron algunas, como se mencionó, la del 1 de febrero, digamos, ciertas manifestaciones que fueron lo suficientemente masivas, colectivas y potentes, donde reducía el espacio, aunque la de la Ibasa también fue colectiva y potente, pero reducir el margen de exposición ante una falta de escrúpulos a ejercer la fuerza de manera arbitraria, y como decías vos, sin necesidad de ningún pretexto para hacerlo, ¿no? Bueno, y la cuestión de la ciencia, qué sé yo creo que una de las cuestiones también típicas de este momento del capitalismo, de la democracia, del espacio público, acá, desde el lado de la posibilidad de discutir colectivamente como sociedad distintas cosas, desaparecieron algunos principios o presupuestos de esa posibilidad, que son la idea de verdad, pero no solo que se puede decir cosas falsas, sino que no importa si es verdadero o falso. Pero no solo se puede decir cosas falsas, sino que se puede decir cuestiones que no tienen lógica. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que doy siempre, es en la época del COVID se decía las vacunas son un veneno y el gobierno le está dando a los amigos del gobierno acceso privilegiado a las vacunas. No podés reclamar las dos cosas al mismo tiempo. Si son un veneno, ¿qué te importa que la dé el amigo del gobierno? Pero no es lógicamente, ahora las discusiones que estamos viendo estos días respecto de las denuncias de corrupción y de coimas, no sé, hay cosas que no se sabe si son verdaderas o falsas, pero no puede ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Entonces no tenemos nociones de verdad, no tenemos nociones de coherencia o consistencia de la argumentación. Tampoco tenemos otra idea, presupuesto, para que haya comunicación, que es presuponer que la persona está diciendo lo que piensa, lo que cree, lo que siente. La idea de sinceridad, autenticidad, todo el mundo sabe que nadie dice algo que realmente piensa, siente o cree, y tampoco importa. Entonces no tenemos ni verdad, ni coherencia, ni veracidad, y aparte todo es verosímil. Vieron que ahora uno lee algo de alguien y dice, no parece verosímil. Verosímil es algo que puede ser creíble, que puede ser, pero puede ser, porque hoy en día se dice cada cosa y pasa cada cosa. Entonces, nada, para decir, ¿qué puede hacer la ciencia así con el C mayúscula y en singular? No sé, pero bueno, es un modo tan
de base, tan radical, tan crucial lo que está siendo cuestionado, es decir, que esa idea del que todo vale en la discusión pública es un problema. Por supuesto, ahí volvemos a la vieja discusión, desde qué lugar, desde qué epistemología, no, mire, la ciencia dice porque se basa en evidencia, y ya sabemos que eso es muy problemático. Pero también esta idea de poder discutir sin una idea, repito, y termino, de verdad, de veracidad, de coherencia y de verosimilitud, y ahí es muy difícil. Bueno, estamos entre esas dos tensiones, ¿no? De pararte en un lugar que todos sabemos que es un imperialismo de la verdad científica, a decir que todo da lo mismo, y bueno, no sé cuál es la cuestión. Pero bueno, por así estamos en problemas. Bueno, gracias, Pía, y no sé, ¿cómo es tu nombre? ¿Paz? Paula, gracias por las preguntas. Yo creo que cuestionar un poco este límite a veces tan estructurado, tan duro entre normalidad y locura, sobre todo como una invitación a la hospitalidad para con las personas que nos han tirado encima y nos han violentado y nos han torturado por considerarnos locas. Puede ser una posibilidad para hacer un cuestionamiento, si se quiere, más estructural, más radical. Quizás haya algo de esa normalidad o de esa racionalidad que también nos trajo hasta acá, que también nos convocó a esto, digamos, ¿no? Y quizá pienso que la posibilidad de legitimar esas voces, esas experiencias, esos modos de sentir, esos modos de habitar el mundo, pueden ofrecernos algunas imágenes para poder reactivar la imaginación y la posibilidad de movilización y la posibilidad sobre todo de impugnación de esto que ocurre. No sé si estoy siendo por ahí muy gaseosa, pero un poco, y respecto a la pregunta de Paula, Paula, sí, está bien. Paula, ok. También pedirle, es una oportunidad, me parece que es una oportunidad este momento, puede sonar un poco absurdo lo que voy a decir, pero es una oportunidad para la ciencia para también hacer un ejercicio de hospitalidad con las formas de pensar, de sentir, de escribir, de habitar las instituciones más extrañas, más raras, más aberrantes. A mí me gusta la palabra enloquecer, un poco. La tomo como algo afirmativo, como una posibilidad. Quizá pensar locura contra locura, por ahí también. No sé. Pero me parece que la posibilidad de esta especie de caída de los grandes fundamentos, de los grandes argumentos, de las grandes explicaciones que nos dábamos para pensar y para vivir, para sobrevivir, para vincularnos, ofrece también alguna posibilidad para pensar la política, la ciencia, los vínculos, las formas de estar en el mundo de otra manera. Me parece que yo veo ahí una posibilidad importante, radical, que me gustaría que podamos incorporar a nuestro modo de hacer política también. Modos de hacer política más extraños, más locos, más sin tanta alergia al error. Esto es algo que estamos haciendo porque
es una encrucijada en la que pareciera no haber salida. Entonces, algo que a la vez está aconteciendo. Me da la impresión de que estamos viviendo, nos estamos politizando, estamos conversando con esos nuevos repertorios. Digo, eso está presente, está dando vueltas, es también, no sé, yo escribo poesía, me gusta mucho la poesía, me gusta la traducción, y a mí me da la impresión que es también un ejercicio la invitación a un ejercicio de disponibilidad, un ejercicio de entrega también a eso que está ocurriendo, y muchas veces rápidamente lo codificamos, lo encerramos en nuestros marcos más seguros, y poder darle también a una posibilidad. Yo siento y pienso y lo defiendo, que hay algo que está bullendo, que nos estamos organizando de maneras que a mí me parece que en la repetición quizás de ciertas conversaciones, de ciertos temas, de ciertas imágenes, empiezan a surgir astillas, empiezan a surgir diferencias, empiezan a surgir pequeñas luciérnagas, como decía Pasolini, ¿no? Hablando del nuevo fascismo en Italia, ¿no? Esa supervivencia de las luciérnagas, de estas imágenes que trajo también Mario tan sugestivas. Me parece que son elementos para tomarlos en cuenta y que sean como escudos, como pararrayos, como modos de autodefensa también, ¿no? Digo, pensar en esas imágenes y en esos pensamientos y en esos entusiasmos que yo siento que están dando vueltas, y que probablemente también nos convoquen hoy acá y nos sigan convocando a otras conversaciones que seguirán haciendo, ¿no? Porque hay algo de la vida, del deseo que insiste, que es a su modo, como en algún momento lo dijo Freud, es invencible. Yo creo en eso. O sea, me parece que esas luciérnagas y que la imagen de la manufactura de algo que fue un objeto sensible y que tejió algo de lo común, como fue esa estrella culona, esa idea del deseo que insiste y de las conversaciones son los que nos trae hasta acá. Y creo que lo que sigue de acá, de esta pequeña conversación, son un montón de conversaciones que se van a dar mientras se terminan las birritas o se come la empanada que faltó. Los vermut, exacto, y que a fin del mes de septiembre vamos a tener otra conversación que todavía no sabemos cuál es, y que, bueno, de paso paso el chivo para terminar esta charla, que pasamos todos, está todos los lunes a partir de las 20:30 en Brandon TV. Muchísimas gracias. Gracias Mario, gracias Fran, estuvo hermosísimo.